Después de que volvimos, cambié cada uno de los hábitos que Alexander odiaba. Dejé de llamarlo para preguntarle dónde estaba. Dejé de ponerme celosa por nada. Dejé de hacer escenas por pequeñeces, incluso cuando encontré una delicada pulsera de diamantes en el bolsillo de su traje. Simplemente la asé y la puse en silencio sobre el tocador. Él creyó que por fin había aprendido a ser comprensiva. Creyó que por fin me daba cuenta de lo duro que trabajaba por nuestro futuro. Lo que no sabía era que mi billete de ida a París ya estaba reservado. Lo iba a dejar para siempre. Alexander se detuvo cuando entró al dormitorio y vio la pulsera en el tocador. Su rostro se ensombreció. Se aflojó la corbata de seda, pero no se dirigió directamente a su despacho como solía hacer. Alexander tenía facciones afiladas y aristocráticas y un rostro impresionantemente apuesto. Poseía la pesada y natural autoridad de un hombre que gobernaba un imperio empresarial, pero en ese momento se pellizcó el puente de la nariz luciendo increíblemente exhausto. Sofía, dejó caer eso, dijo. Anoche hubo una fiesta en un yate organizada por su padre. Bebió en mi nombre y la brisa del mar estaba helada, así que le dejé usar mi abrigo. Debe haber deslizado su pulsera en el bolsillo y se olvidó de ella. Me miró dándome una explicación que normalmente consideraría indigna de él. Te lo he dicho 1000 veces, Zoe. Solo es la hija del socio comercial más antiguo de mi abuelo. Las familias W. y Reynolds tienen enormes empresas conjuntas. Tengo que ser amable. Pasado, presente, futuro. No hay absolutamente nada entre nosotros. Me quedé en silencio. Al ver mi falta de reacción, apareció una rara grieta en su siempre tranquila compostura, una mirada de absoluta impotencia, algo que nunca antes había visto en su rostro. Parpadeo en sus ojos. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Sonreí con dulzura. Nada. Te creo. No estoy enojada. Fue como lanzar un fuerte puñetazo solo para golpear el aire. El rostro de Alexander se quedó en blanco por un segundo. Entonces, ¿por qué actúas así? Miré mi reloj, calculando el tiempo que necesitaba para llegar al aeropuerto JFK, y ofrecí una excusa rápida. Siempre dijiste que no te gustaba escuchar detalles inútiles. Tengo una cita para arreglar unos asuntos personales, así que tengo que salir temprano. Me di la vuelta para agarrar mi bolso, ignorando por completo cómo su rostro decayó de repente. No suele salir a esta hora, dijo Alexander bajando la voz. Se tarda al menos 40 minutos en llegar al centro desde aquí. Te vas demasiado temprano. No estaba preparada para que prestara tanta atención. Me vio obligada a levantar la vista y encontrarme con su mirada aguda y analítica. Es primera hora de la mañana. En lugar de ir a la oficina a revisar los archivos para la gala benéfica de esta noche, ¿a quién vas a ver corriendo? Justo cuando la sospecha en sus ojos comenzó a profundizarse. Ding. Un tono de llamada personalizado resonó en la habitación. Era Sofía. La aguda mirada de Alexander se desvió al instante. Sus ojos parpadearon, luciendo culpable por una fracción de segundo. Es el señor Reynolds. Tengo que contestar. De inmediato relegó sus sospechas sobre mí al fondo de su mente, dándose la vuelta para salir al balcón. Adelante, haz tus propios planes. Asentí tomando rápidamente mi bolso y mi abrigo, pero antes de que pudiera cerrar la puerta principal, me llamó desde el balcón, deslizando un poco la puerta de cristal. Ten cuidado en la calle. Su voz era baja con ese tono familiar y despectivo que usaba cuando intentaba aplacar a un niño. El conjunto de joyas que pedí para ti llegará esta noche. Te lo prometí antes. Nunca volveré a perderme otro aniversario. Feliz 7º aniversario. Nos vemos esta noche. Eso sí, mi mano se congeló en el pomo de la puerta. En nuestro último aniversario, me había abandonado en nuestra mesa para acompañar a Sofía a la gala de cumpleaños de su padre. Sentí tanto dolor en aquel entonces. Sin embargo, ahora al escucharlo mencionarlo, mi corazón ni siquiera se inmutó. Deberías contestar el teléfono, susurré sin mirar atrás. No la hagas esperar. Después de todo, Sofía no podía esperar y mi vuelo tampoco esperaría. En cuanto a nuestro aniversario, este año, el próximo y todos los años posteriores, yo estaría permanentemente ausente. Apenas logré subir al vuelo de la mañana hacia París. Una vez que me senté en mi asiento de primera clase, me invadió una ola de mareo. Me había saltado el desayuno por las prisas. Instintivamente metí la mano en mi bolso.
Efectivamente, mis dedos rozaron una caja de chocolates artesanales. Desde que me había desmayado en una gala de la alta sociedad años atrás, debido a una hipoglucemia severa inducida por el estrés, Alexander se había hecho el estricto hábito de guardar una caja de chocolates en mi bolso antes de cualquier evento importante. A medida que la dulzura se derretía en mi lengua, el mareo se desvaneció rápidamente, pero justo después, una amargura persistente y asfixiante subió por mi garganta. 7 años juntos. ¿Cómo terminamos Alexander y yo aquí? Al principio realmente creí excusa, que Sofía era solo una amiga de la familia, a la que tenía que consentir por el bien de los negocios. Por eso Alexander siempre mantenía su distancia conmigo en público, presentándome simplemente como su asistente ejecutiva, mientras trataba a Sofía con el máximo cuidado, como a una hermana de la familia. Cuando el gerente de la división europea del grupo Wright me hizo la vida imposible en el trabajo, Alexander no hizo nada. Pero cuando alguien incomodaba levemente el proyecto de Sofía, esa persona era despedida al día siguiente. Las personas de su adinerado círculo apodaban en secreto a Sofía como la futura señora Wright. Me lo decían en mi propia cara, la cara de la asistente que nunca fue reconocida públicamente. Me obligué a comprender su presión, pero ese trato especial eventualmente se filtró en nuestra vida privada. Alexander me dejó plantada una y otra vez, cancelando nuestras citas en el momento en que ella llamaba. Nuestra primera pelea explosiva ocurrió en una noche fría hace un año. Estaba navegando por Instagram y vi una cuadrícula de fotos publicada por un amigo en común, Alexander, quien me había dicho que estaba encerrado en una agotadora reunión de la Junta Directiva Global que duraría toda la noche. En realidad estaba asistiendo al Salón Náutico de Mónaco con Sofía. Le había rogado durante meses que me llevara a ese mismo evento. Me había rechazado con frialdad. Esos eventos son absurdamente superficiales. No es apropiado que asistas como asistente. Recordé haberle tirado de la manga en ese entonces bromeando, pero escuché que van a presentar un yate de edición limitada este año. No podemos ir solo a mirar. Alexander ni siquiera había levantado la vista de su tableta. Ir a esos espectáculos de vanidad es una pérdida de tiempo. Sin embargo, en esas fotos de Instagram, él era la viva imagen de la elegancia, sonriéndole cálidamente a Sofía. No había ni un solo rastro de molestia en su rostro. Cuando Alexander por fin llegó a casa esa noche, le pregunté con una voz apagada y sin vida: ¿qué tal estuvo el Salón Náutico de Mónaco? Un destello de sorpresa pareció cruzar por sus ojos. O tal vez solo estaba alucinando, porque un segundo después su rostro se quedó completamente en blanco, desprovisto de cualquier culpa. ¿Contrataste a alguien para acosarme? Sentí que mi corazón era estrujado por una gigantesca mano helada. No podía respirar. ¿Acaso necesito acosarte? Las fotos de ustedes dos en el evento están por todas las redes sociales. Mi pecho se agitó violentamente mientras luchaba por tomar aire. Alexander, si quieres terminar, solo dilo. No tienes que mentirme así. La expresión de Alexander ni siquiera cambió. Estaba tan tranquilo como un espectador distante. Si ni siquiera tienes una confianza básica en mí, entonces no tengo nada que decir. He estado haciendo contactos todo el día. No tengo energía para pelear contigo. Cero culpa, cero explicaciones. Comparado con mi yo histérico y desordenado, él era tan dolorosamente digno. Ni siquiera se olvidó de colocar cuidadosamente el folleto de recuerdo del Salón Náutico sobre la mesa de café. El lujoso yate de la portada se sintió como una cuchilla afilada, apuñalándome directamente en el pecho. Todo el resentimiento y la humillación que había reprimido durante años de repente hirvió y se desbordó. El último hilo de mi cordura se rompió. En un ataque de rabia, agarré el folleto y lo arrojé al suelo. El sobre no estaba sellado. Los artículos de su interior cayeron, esparciéndose por el suelo de madera con un suave repiqueteo. Ni siquiera miré hacia abajo, solo me quedé mirando a Alexander con los ojos empapados en llantos. Nos observamos con la mirada como dos extraños en un mundo de pesares. Después de un largo y agónico silencio, agarró su abrigo y dio un portazo al salir. Me quedé allí de pie, como una estatua congelada en el frío apartamento, hasta que algo rodó contra mi pie. Miré hacia abajo. Se me cortó la respiración. Era chocolate, un desorden esparcido de chocolates artesanales y personalizados. Mi corazón se ablandó de nuevo. Decidí que quería hablar con él para arreglarnos. Pero durante 3 días enteros, Alexander no contestó mis llamadas y no vino a casa.
Me tragué el orgullo y escribí un mensaje a través de mis lágrimas. Siento haber hecho un berrinche sin hablar contigo primero, pero es un hecho que mentiste sobre la reunión global para ir al salón náutico con ella. Esta noche es nuestro 6º aniversario. Te estaré esperando en casa. ¿Podemos, por favor, sentarnos y hablar? Esperé de la mañana a la noche. Nunca apareció. A medida que el reloj se acercaba a las 11 p.m., finalmente me decidí a conducir hasta la finca de su familia para buscarlo. Pero de camino al aparcamiento me encontré con Marcus Rossi, el gerente que Alexander había expulsado del equipo del proyecto. Había estado bebiendo. Sus ojos estaban oscurecidos por el enfado. Me empujaba a un callejón oscuro. Falsa persona. No me atrevo a dañar a la futura señora Wright. ¿Pero crees que no dañaré a una sencilla asistentita como tú? Grité. Llamé al número privado de Alexander una y otra vez, pero solo saltaba el buzón de voz. De no haber sido por una patrulla de seguridad que pasó por allí y lo asustó, mis temores habrían sido mucho peores que un simple esguince de tobillo y las muñecas adoloridas. Cuando mi teléfono se encendió de repente y empezó a sonar en la parte trasera del coche de policía, dejé escapar un susto agudo y desorientado. Al ver su nombre en la pantalla, la fuerza que había mantenido mi espalda erguida toda la noche se derrumbó al instante. Me derrumbé llorando lamentosamente en el auricular. Alex, hola, respondió la voz de Sofía, pastosa por el sueño y con un quejido suave e irritado. ¿Quién es? Es muy tarde, de fondo. Escuché la voz profunda y apagada de Alexander muy cerca. Sofía pareció tapar el micrófono, susurrándole suavemente. No pasa nada. Vuelve a dormir. Creo que es solo Zoe. Luego volvió a hablar por teléfono. Bebió demasiado en el club del centro esta noche y se acaba de quedar dormido. Si es sobre trabajo, puede esperar hasta mañana. Sentí la garganta como si me la hubieran despojado de aliento inmenso. La parte seca de mi garganta se sentía apretada, lastimada y desgastada. El dolor era tan intenso que quería agrietarme mis propias cuerdas vocales. Simplemente presionar el botón para finalizar la llamada se sintió como si me hubiera costado hasta la última gota de vida que me quedaba. Fui sola a la comisaría cojeando con un aspecto absolutamente miserable. Para cuando se terminó el papeleo, el reloj de mi teléfono marcaba las 12:01 a. Finalmente recibí otra llamada de Alexander. Su tono era tan arrogante y distante como siempre. ¿Ya te has dado cuenta de tu error? En ese segundo lo entendí. Lo había hecho a propósito. Todas esas llamadas sin contestar en nuestro aniversario era su castigo por mi falta de confianza. Las lágrimas corrían por mi rostro hinchado, doliendo mi piel gastada como fuego en hoguera. Cuando hablé, mi voz era un susurro roto y áspero. Alexander, terminemos. Solo hubo un segundo de silencio al otro lado. Luego Alexander dejó escapar una burla fría. Bien, no te arrepientas. Colgó sin una pizca de duda. Accedió a la ruptura como si tirara un pedazo de basura. Al principio, lo más difícil era conciliar el sueño. No podía dejar de dar vueltas en la cama, repitiendo cada detalle de nuestros 7 años juntos. Me aterraba haberlo juzgado mal, haber condenado injustamente nuestra relación a muerte. Revisé nuestro historial de mensajes una y otra vez, pero cuanto más leía, más miserable me sentía. La tristeza lentamente se hundió en un resentimiento pesado y deprimente. Empecé a odiar a Alexander. 6 años. 6 años enteros de mi vida. Odiaba lo fácil que me había descartado sin una sola pizca de cuidado. A las 4 de una noche, en un ataque de agonía, lo bloqueé y eliminé de todas y cada una de las plataformas de redes sociales. Me arrastré fuera de la cama, empaqué cada artículo que me había comprado en cajas pesadas y las empujé al fondo del trastero. Pensé que hacer esto me traería paz, pero se sintió como intentar esquivar a un fantasma que me estaba nublando la visión solo para terminar envuelta en mis propios pesares. Aún tenía que asistir a galas de negocios esenciales como su existente o ex líder de proyecto, fingiendo que no pasaba nada. Pero solo yo sabía que un trozo enorme de mi corazón había sido guardado cautelosamente. Ese pedazo le había pertenecido a Alexander. Se había perdido. Para sobrevivir tuve que ocultarlo, pero olvidé que cuando la herida es demasiado profunda, la mente se entristece de todos modos. Mi represa emocional se rompió por completo cuando me encontré con él en una gala benéfica. Un mes después, Alexander estaba tan sereno y dominante como siempre. De hecho, lucía aún más radiante.
como si mi ausencia no hubiera afectado su vida en lo más mínimo. Sofía estaba aferrada a su brazo, mirándolo con una sonrisa secreta y ruborizada. Después de esa noche, dejé de dormir por completo. No podía retener la comida. Como Alexander no tenía redes sociales públicas, empecé a revisar obsesivamente el Instagram de Sofía. Analicé cada publicación, cada etiqueta geográfica, buscando rastros de él. Mantuve este ritmo hasta que mi azúcar en sangre se desplomó y me desmayé durante un cóctel de trabajo. Me desperté en una cama de hospital. Alexander por fin se dignó a visitarme. Era el día 29 después de nuestra ruptura. Se sentó junto a mi cama, girando casualmente el anillo de promesa de plata a juego en su dedo. Has perdido peso, sin embargo. Lo miré fijamente, mis ojos vacíos, mi mente completamente adormecida. Lo siento, susurré. Alexander dejó escapar una sonrisa de satisfacción y victoria. Y así de fácil volvimos. Después de que volvimos, dejé de ponerme celosa por nada. Dejé de hacer escenas por pequeñeces, no por él, sino porque había aprendido que el silencio es el único idioma que realmente desorienta a un hombre como Alexander Wright. El cambio en mí lo perturbó desde el primer día. Lo vi observarme con esa mirada que reservaba para las salas de juntas, cuando sospechaba que alguien ocultaba información crucial. Pero yo seguía haciendo la Zoe de siempre en la superficie, educada, puntual, sonriente, solo que más tranquila, solo que con un billete de avión a París guardado en el cajón de mi mesilla de noche. ¿Estás tomando algo?, me preguntó una tarde sin levantar la vista de sus documentos. Pastillas para los nervios. Estás diferente. Sonreí con la paciencia de alguien que ya no tiene nada que perder. Solo he estado durmiendo mejor. Era mentira. Dormía igual de mal, pero el insomnio ya no me devastaba. Era solo una molestia menor, como el zumbido de fondo de una ciudad que no para nunca. Entonces llegó la noche del miércoles. Alexander entró tarde. No era inusual. Lo que fue inusual fue que traía la corbata ligeramente torcida y adherido a la solapa de su chaqueta. Un perfume floral y delicado, no el mío, que era maderado y cítrico. Me quedé sentada en el sofá fingiendo leer. Él se detuvo frente al espejo del pasillo, inspeccionó su propio reflejo y se quitó la chaqueta con la calma de un hombre sin culpa. Hubo una cena de negocios, dijo sin que yo hubiera preguntado nada. De acuerdo, respondí pasando la página. Lo vi tensarse levemente, algo tan sutil que cualquier otra persona no lo habría notado. Pero yo había pasado 7 años aprendiendo a leer cada microexpresión en ese rostro de mármol. El señor Reynolds invitó al director de la filial coreana. Fue inevitable extender la noche. Entiendo, dije. Un silencio largo, incómodo, nuevo. Zoe. Levanté la vista. Sus ojos oscuros me estudiaban con la misma intensidad que me había hecho perder la cabeza hacía 7 años. ¿Estás bien? Perfectamente, dije y volví a mi libro. Escuché cómo expulsaba el aire lentamente por la nariz. Su versión de la frustración. Esa noche, mientras él se duchaba, revisé su chaqueta con manos completamente estables, sin angustia, sin el corazón desbocado de antes, solo la eficiencia clínica de alguien que necesita confirmar lo que ya sabe. En el bolsillo interior, encontré una tarjeta de restaurante del Upper East Side, $00 por cubierto y un recibo de un ramo de orquídeas blancas. A mí nunca me había regalado flores. Una vez le mencioné que las orquídeas eran mis favoritas. Me respondió que las flores eran un gesto barato y sin imaginación. Devolví todo exactamente como lo había encontrado. Me lavé las manos, me senté en la cama con la espalda perfectamente recta, esperando que él saliera del baño. ¿Ya vas a dormir?, preguntó cuando lo hizo. Sí, estoy cansada. Apagó su lámpara. En la oscuridad, su respiración se fue acompasando lentamente hacia el sueño. Yo me quedé con los ojos abiertos mirando el techo. Mi vuelo salía en 4 días. Al día siguiente, Sofía llamó 2 veces durante el almuerzo. La segunda vez, Alexander se excusó y salió al balcón. Lo observé a través del cristal. Sus hombros se relajaron de una manera que nunca hacían conmigo. Gesticuló ligeramente con la mano libre. Era una conversación que no era de negocios. Cuando volvió a entrar, reconocí de inmediato esa expresión, la expresión de después de hablar con ella. Esta noche tengo que asistir a la presentación de la Fundación Reynolds, dijo como si reportara el tiempo. Posiblemente llegue tarde. Está bien,
respondí. Pediré algo a domicilio. Te dejo dinero en la cocina. No hace falta, gracias. Frunció el ceño apenas. ¿Cuándo te volviste tan independiente? Lo miré directamente a los ojos. Por un segundo busqué en esa mirada oscura alguna grieta, algún destello de la persona que alguna vez me había susurrado en una pequeña terraza de París, que yo era la única que lo entendía de verdad. No había nada. Siempre lo fui, respondí suavemente. Solo que antes no te dabas cuenta. Recogió su abrigo y salió sin decir nada más. La puerta se cerró con un clic perfectamente controlado, como todo lo que hacía Alexander. Sin portazos, sin drama, sin dejarme nada a lo que aferrarme. 3 días para París. Me quedé sola en el apartamento que alguna vez había sentido como un hogar y que ahora se sentía como una pecera de cristal y mármol. Fui al dormitorio, abrí el cajón de la mesilla de noche y saqué una fotografía pequeña y doblada. Nosotros dos hacía 5 años en aquella terraza con vistas al Sena, antes de que los negocios lo absorbieran todo. Antes de Sofía, antes de todo. La miré por última vez, luego la doblé en 4, la metí en un sobre en blanco y la guardé en el fondo de la maleta que ya tenía medio hecha, escondida debajo de la cama. No era que no lo hubiera amado. Lo había amado tanto que me había roto en pedazos demasiado pequeños para recomponerse. Pero en algún punto, entre todas las mentiras y todos los silencios, había comprendido algo que ningún libro ni ningún terapeuta me habría podido enseñar, que hay una diferencia enorme entre rendirse y soltar. Yo no me estaba rindiendo, simplemente estaba soltando. Faltaban 3 días, 72 horas, 4, 320 minutos. Me había acostumbrado a contar el tiempo en unidades pequeñas, como si así fuera más fácil de cargar. El martes por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Claire Dubois. Claire era la directora de comunicaciones de la subsidiaria europea del grupo Wright, y la única persona en todo ese mundo de trajes a medida y champán importado que alguna vez me había tratado como un ser humano completo, no como la sombra silenciosa de Alexander. Necesito verte hoy, no en la oficina. Nos encontramos en una cafetería pequeña del West Village, lejos de cualquier lugar donde alguien del entorno W pudiera reconocernos. Claire llegó 5 minutos antes que yo, lo cual era inusual en ella. Tenía los labios apretados y una taza de café sin tocar frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevas planeando irte? Preguntó sin preámbulos en cuanto me senté. La miré fijamente. No sé de qué hablas, Zoe. Su voz era suave pero firme. Vi tu solicitud de transferencia de beneficios laborales al sistema francés. Soy directora de comunicaciones. Tengo acceso a más cosas de las que Alexander supone. El silencio entre nosotras duró exactamente 3 segundos. 2 días, dije finalmente. Claire cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, no había juicio en ellos, solo algo que se parecía demasiado al alivio. Bien, entonces necesitas saber algo antes de irte. Algo que mereces saber. Dejó sobre la mesa su teléfono con la pantalla hacia mí. Era una cadena de correos electrónicos internos del grupo Wright fechados hacía 3 meses. Mi nombre aparecía en el asunto de varios de ellos. Los leí despacio una vez, 2 veces. Mi respiración se mantuvo perfectamente regular. El director europeo, que me había hecho la vida imposible durante años, no había actuado por iniciativa propia. Había recibido instrucciones de reducir gradualmente mis responsabilidades, reasignar mis proyectos clave y crear las condiciones para una salida natural del equipo. Las instrucciones no venían firmadas directamente, pero el hilo de autorización terminaba siempre en la misma persona. Sofía Reynolds, lleva años trabajando para desplazarte, dijo Claire en voz baja. Primero en la empresa, luego, supongo, en todo lo demás. Y Alexander se detuvo. Eligió sus palabras con cuidado. Alexander firmó las autorizaciones de reorganización sin hacer preguntas. No sé si lo sabía. No sé si importa. Ya devolví el teléfono sobre la mesa con la misma calma con que habría devuelto un menú de restaurante. Importa, dije. Pero ya no cambia nada. Claire me miró como si esperara que me derrumbara, como si estuviera lista para sostenerme. Pero yo solo sentí algo frío y cristalino instalarse en el centro de mi pecho, como el filo de un cuchillo que finalmente encuentra el ángulo exacto. ¿Qué vas a hacer en París?, preguntó. Vivir, respondí. Era la respuesta más honesta que había dado en años.
Antes de separarnos, Claire deslizó un sobre la mesa. Son copias de todo, por si alguna vez las necesitas. Hizo una pausa. También hay algo más. El abogado de tu abuelo en León me contactó hace 2 semanas buscando tu dirección. Al parecer heredaste algo. No sé los detalles exactos, pero no era una cantidad pequeña. Lo guardé en el bolso sin abrirlo. Lo abriría en el avión. De vuelta en el apartamento, aproveché el silencio con una precisión que me habría asombrado a mí misma hacía un año. Copié en un disco externo los archivos de los proyectos personales que había desarrollado durante 3 años. Trabajos que técnicamente eran míos, aunque hubieran nacido bajo el paraguas del grupo Wright. Revisé por última vez los documentos de mi nueva cuenta bancaria en París. Confirmé la dirección del pequeño apartamento amueblado que había alquilado a través de una agencia francesa. 48 horas. Todo estaba en su lugar. Guardé el disco externo en el fondo de la maleta, junto al sobre de Claire, junto a la fotografía doblada. Empujé la maleta de nuevo bajo la cama. Me cambié de ropa. Fui a la cocina y puse el hervidor. Cuando Alexander entró 40 minutos después, yo estaba sentada con una taza de té leyendo. Exactamente como cualquier otra noche. ¿Cenaste?, preguntó. Sí, hay sobras en la nevera si quieres. Me miró un segundo más de lo habitual. Luego fue a la cocina. Escuché el microondas, el sonido de un cajón, el tintineo de cubiertos. Sonidos domésticos y ordinarios que en 48 horas ya no escucharía nunca más. Bajé la vista a mi libro, las mismas 4 palabras de siempre. Entonces escuché sus pasos acercarse. Lo sentí detenerse justo detrás de mí, y antes de que pudiera prepararme, sus manos se posaron con suavidad sobre mis hombros. Era un gesto tan infrecuente que me congeló por completo. Zoe dijo con una voz que no reconocí de inmediato. Baja sin esa capa de hielo habitual. ¿Hay algo que quieras decirme? Levanté la vista despacio. Lo miré por encima del hombro. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos había algo que no sabía nombrar, algo que se parecía peligrosamente a la duda. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron. Sonreí con la misma dulzura tranquila que había practicado durante semanas. Nada, respondí. ¿Por qué? Y en ese momento algo en su expresión se quebró en silencio, algo tan pequeño que si no hubiera pasado 7 años estudiándolo, no lo habría visto jamás. Aparté la mirada y volví a mi libro. Después de todo, ya era demasiado tarde. Y así, de la misma manera en que había empezado todo, en silencio, con el corazón blindado y los ojos secos, yo seguía siendo la Zoe que sonreía, la Zoe que esperaba, la Zoe que siempre comprendía. La misma Zoe que había cambiado cada uno de los hábitos que Alexander odiaba, que no se había puesto celosa por nada, que no había hecho escenas por pequeñeces, ni siquiera cuando encontró una delicada pulsera de diamantes en el bolsillo de su traje. Solo que esta vez la historia iba a terminar diferente. El avión aterrizó en Charles de Gaulle a las 11:40 de la noche, hora de París. Me quedé sentada un momento después de que los demás pasajeros empezaran a levantarse. Miré por la ventanilla, el tarmac mojado, los reflectores amarillos sobre el asfalto negro, las luces parpadeantes de los aviones en espera. Me pregunté cuántas personas en ese aeropuerto estaban llegando a algo, y cuántas, como yo, estaban llegando desde algo. Saqué el sobre de Claire del bolso, lo abrí despacio. El abogado de mi abuelo en León se llamaba Henry Marchand. La carta estaba redactada en un francés formal y cuidadoso, que yo entendía perfectamente porque mi madre me había enseñado el idioma antes de morir, diciéndome que un idioma era siempre una puerta de emergencia. Mi abuelo había fallecido hacía 4 meses. Yo ni siquiera lo sabía. Nadie me lo había dicho. En su testamento me dejaba el apartamento familiar en el 6º arrondissement, completamente pagado, y una cuenta de inversiones que ascendía a 420 €. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé, lo guardé en el sobre y lo metí de vuelta en el bolso. Afuera, París me esperaba. No con la promesa de una vida perfecta, solo con la promesa de una vida mía. En Nueva York eran las 5:40 de la tarde cuando Alexander Wright entró al apartamento. Lo sé porque Claire me lo contó después, pieza por pieza, con la precisión de alguien que había observado el derrumbe de cerca. Alexander llegó 1 hora antes de lo habitual. Se había excusado de la presentación de la Fundación Reynolds sin dar explicaciones, algo que nunca hacía.
En el camino a casa había pasado a recoger el conjunto de joyas que había encargado para mí, una gargantilla con diamantes talla marquesa y los pendientes a juego guardados en una caja de terciopelo negro con el sello de la joyería más antigua de Manhattan. También llevaba bajo el brazo una reserva para esa noche en el restaurante, donde nos habíamos conocido hacía exactamente 7 años, nuestro 7º aniversario. Entró al apartamento y el silencio lo golpeó primero. No era el silencio de alguien que aún no había llegado, era otro tipo de silencio. El silencio de un espacio que ya no espera a nadie. Soy nada. Dejó las cajas sobre la mesa del comedor. Fue al dormitorio. La cama estaba hecha con una perfección que me había llevado 20 minutos lograr esa mañana. Sobre la almohada de mi lado había una sola cosa, la llave del apartamento colocada con cuidado en el centro exacto. Abrió el armario. La mitad que era mía estaba vacía. Las perchas colgaban inmóviles. Fue al baño. Mi estante sobre el lavabo estaba despejado. Solo quedaba la marca tenue de los frascos que ya no estaban. Volvió al dormitorio. Se agachó, miró debajo de la cama. Nada. Claire me dijo que fue el único momento en que lo vio perder la compostura por completo. Se quedó en cuclillas frente a la cama vacía, con las manos sobre las rodillas, sin moverse, como si su cuerpo necesitara un momento para procesar algo que su mente todavía se negaba a aceptar. Llamó a mi teléfono. Lo había dejado en el cajón de la mesilla de noche junto a una nota de 3 líneas. No me busques, estoy bien. Zoe. Lo que pasó después. Alexander no se lo contó a nadie directamente, pero los rastros no mienten. A las 6:01 de la tarde llamó a la aerolínea. Le confirmaron que una pasajera con mi nombre había volado esa mañana a París en primera clase. El billete había sido comprado hacía 3 semanas. 3 semanas. Mientras él desayunaba frente a mí cada mañana, mientras yo le preguntaba si quería café, mientras le planchaba la camisa del lunes, porque a la lavandería siempre se la devolvían con arrugas en el cuello. A las 6:47 llamó a su asistente personal y canceló la reserva del restaurante. A las 7:03 llamó a Sofía. No sé lo que le dijo, sé lo que ella le respondió, porque Claire tenía sus propias fuentes dentro del círculo Reynolds. Sofía, con esa voz suave y calculada que yo había escuchado tantas veces al fondo de las llamadas, le dijo que era lo mejor que podía haberle pasado, que yo nunca había estado a su altura, que ahora por fin podían estar juntos sin complicaciones. Alexander colgó sin responder. Lo que Sofía no sabía, lo que Alexander tampoco sabía aún, era que Claire había enviado esa misma tarde una copia de los correos electrónicos al departamento legal del grupo Wright. Los correos que documentaban cómo Sophia Reynolds había utilizado su influencia dentro de la empresa para destruir sistemáticamente mi carrera durante años. Los correos que demostraban que Alexander había firmado autorizaciones sin saber o sin querer saber lo que estaba autorizando. El departamento legal los recibió a las 7:16 de la tarde. A las 8:42, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Wright, el abuelo de Alexander, recibió un resumen ejecutivo del caso. El anciano llevaba 30 años construyendo una reputación de integridad corporativa. La alianza con la familia Reynolds era estratégica, sí, pero una alianza construida sobre la manipulación interna de recursos humanos y la falsificación de autorizaciones directivas era exactamente el tipo de escándalo que podía destruir lo que había tardado 3 décadas en edificar. A las 9:05 de la noche, hora de Nueva York, los Reynolds fueron convocados a una reunión de emergencia para el día siguiente. Yo no sabía nada de todo eso todavía. Estaba sentada en la pequeña terraza del apartamento de mi abuelo, en el 6º arrondissement, con una manta sobre los hombros y una taza de té que se enfriaba lentamente entre mis manos. París en julio olía a piedra húmeda y a lluvia reciente, y a algo floral que no sabía nombrar. Las luces del bulevar de abajo parpadeaban a través de los árboles. No lloraba. No sentía el peso que esperaba sentir. Solo sentía algo extraño y limpio, como cuando termina una tormenta muy larga y el aire queda quieto y lavado y transparente. Mi teléfono nuevo vibró. Era Claire. Ya empezó. Mañana lo sabrás todo. Duermes hoy. Lo dejé sobre la mesa. Miré el cielo oscuro sobre los tejados de París. En algún lugar de esa ciudad había una vida que todavía no conocía, pero que ya era completamente mía. Por primera vez en 7 años me fui a dormir sin esperar que nadie llegara a casa. La llamada de Alexander llegó 4 días después de mi partida. No la esperaba tan pronto.
Lo conocía demasiado bien. Alexander Wright no llamaba cuando le dolía algo. Alexander Wright analizaba, contenía, reordenaba. Podía pasar semanas procesando en silencio antes de dar cualquier paso. 4 días era un tiempo récord para él. Dejé que sonara 3 veces. Luego contesté. Sofía manipuló los registros internos, dijo sin saludar. Los correos electrónicos, las autorizaciones, lo de tu posición en la empresa. Mi abuelo convocó al consejo. Los Reynolds están... Lo sé. Lo interrumpí con suavidad. Un silencio corto, denso. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Los últimos 2 días antes de irme. Otra pausa más larga, y no me dijiste nada. Miré el bulevar desde la terraza. Un hombre paseaba a un perro viejo y tranquilo. Una pareja joven discutía algo con las manos, riéndose al mismo tiempo. ¿Para qué, Alexander? ¿Para que me dijeras que exageraba? ¿Para que me dijeras que no tenía confianza básica en ti? No respondió de inmediato. Era la primera vez en 7 años que lo escuchaba sin palabras. Me equivoqué, dijo por fin. Su voz era tan baja que casi no llegaba. En muchas cosas y durante mucho tiempo era lo más cercano a una disculpa que Alexander Wright había pronunciado en toda su vida. Lo supe en el momento en que lo dijo, y también supe que ya no era suficiente. Lo sé, respondí de nuevo. Zoe. Mi nombre en su boca todavía tenía un peso particular, uno que reconocía aunque ya no me aplastara. Dime, ¿dónde estás? Necesito verte. Cerré los ojos por un segundo. No, Alexander, escucha. No. Mi voz era firme, pero no fría. No había rabia en ella. Solo una claridad que me sorprendió a mí misma. No porque no te crea, te creo. No porque no te haya amado. Te amé más de lo que jamás te dije y probablemente más de lo que merecías en esos años. Pero hay cosas que no se reparan simplemente porque uno finalmente decide reconocerlas. Silencio. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Y por primera vez en 7 años, Alexander Wright sonó genuinamente perdido. Nada, respondí. Eso es exactamente lo que quiero que hagas. Nada. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, esperando el maremoto emocional que no llegó. Solo sentí el sol de la mañana sobre mis brazos y el olor a café recién hecho que subía desde algún lugar del edificio. Lo que pasó después llegó en fragmentos a través de Claire. La alianza entre el grupo Wright y los Reynolds fue suspendida de manera indefinida mientras el consejo investigaba las irregularidades. Sofía Reynolds, cuya influencia dentro de la empresa había sido durante años tan sólida como invisible, quedó completamente expuesta. La investigación reveló que no solo había manipulado mi posición, había interferido en al menos 3 contratos externos, dirigiendo negocios hacia empresas vinculadas a su familia. El daño reputacional fue devastador. El señor Reynolds solicitó una reunión privada para presentar su renuncia a todos los proyectos conjuntos. Sofía, que había pasado años construyendo la imagen de futura señora Wainwright, desapareció de los eventos públicos de un día para otro. Alexander, según Claire, siguió yendo a la oficina. Siguió llevando sus trajes a medida y su corbata perfectamente anudada. Pero había algo diferente en él que la gente del entorno notaba sin saber nombrar, como si hubiera perdido algún tipo de certeza que antes cargaba sin esfuerzo, la certeza de que el mundo funcionaba exactamente como él lo había calculado. No sentí satisfacción al saberlo. No era eso lo que buscaba. Nunca lo había buscado. Pasaron 3 semanas, luego 1 mes, luego 2. El apartamento del 6º arrondissement fue llenándose lentamente de cosas mías. Libros comprados en mercadillos del Sena, una planta de lavanda en el alfizar, una cafetera italiana que tardé 4 intentos en aprender a usar bien, el sonido del bulevar por las mañanas, el campanario de una iglesia que marcaba las horas con una paciencia que me parecía casi sabia. Abrí un estudio de consultoría independiente, usando los proyectos que había guardado en el disco externo. El primer cliente llegó a través de una recomendación de Claire, el segundo por cuenta propia. Para el tercer mes había rechazado ya 2 ofertas porque las condiciones no me convenían. Por primera vez en mi vida adulta podía rechazar cosas que no me convenían. Una tarde de septiembre, mientras revisaba propuestas en la terraza, me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Alexander. No porque lo hubiera borrado de mi memoria, sino porque había dejado de ocupar el espacio que durante años había tomado sin pedirlo.
Como cuando retiras un mueble que siempre estuvo en el centro de una habitación y de repente descubres cuánto espacio libre había debajo. Me serví el último sorbo de café, frío ya, pero no importaba. 7 años. 7 años amando a alguien que nunca aprendió a elegirme. 7 años esperando ser reconocida en público, valorada en privado, elegida en lugar de simplemente retenida. Y sin embargo, si pudiera volver atrás, no me arrepentiría de haberlo amado. Me arrepentiría de haber esperado tanto para elegirme a mí misma. Esa es la trampa más cruel del amor mal correspondido. No te destruye de golpe, te va convenciendo, despacio y con ternura falsa, de que lo que mereces es exactamente lo poco que te están dando. Pero la verdad es esta, y quiero que la escuches bien. Nadie puede reconocer tu valor si tú misma no lo defiendes primero. Puedes amar con todo lo que tienes y aún así tener el derecho y la obligación de irte cuando ese amor te está borrando. Soltar no es rendirse. Soltar es decidir que tu vida también merece espacio. El sol de septiembre calentaba los tejados de París. Abajo en el boulevard, la vida seguía su curso con esa indiferencia amable que tienen las ciudades grandes. Y yo estaba aquí entera, en silencio, sin esperar que nadie llegara a casa por fin.